Érase una vez en la tierra de Canaán, dos hombres que eran muy cercanos. Uno se llamaba Abram, un hombre de gran fe, y el otro era su sobrino, Lot. Ambos vivían en armonía, viajando juntos por tierras lejanas. Abram había sido bendecido por Dios con muchas riquezas, y tenía grandes rebaños de ovejas, cabras y mucho oro y plata. Lot también tenía muchas posesiones y una gran cantidad de animales. Ambos hombres, junto con sus familias y siervos, se trasladaban de un lugar a otro, buscando pastos para alimentar a sus animales. Cada día, Abram y Lot cuidaban de sus grandes rebaños, mientras sus siervos trabajaban diligentemente en el campo. Sus tiendas de campaña se erguían cerca de la ciudad de Betel, en una tierra fértil, pero las cosas empezaron a ponerse difíciles. A medida que las ovejas y el ganado crecían, también lo hacía el número de problemas. Los pastores de Abram y Lot comenzaron a pelear por los pastos y el agua, ya que la tierra no era suficiente para alimentar a todos sus animales. Además, otras personas como los cananeos y fereceos también vivían allí, lo que hacía que el espacio fuera aún más limitado. Un día, Abram vio que la situación no podía continuar así. Quería que la paz volviera entre ellos, porque sabía lo importante que era mantener el amor y la unidad en la familia. Entonces, decidió hacer algo sabio. Se acercó a Lot y le dijo: «No debemos pelear, somos familia. Hay mucha tierra delante de nosotros. Si tú eliges ir hacia un lado, yo iré al otro. Así ambos tendremos suficiente espacio y no habrá más discusiones». Lot se detuvo a pensar en lo que su tío Abram le había propuesto. Miró a su alrededor y vio el valle del Jordán. Era un lugar hermoso y fértil, lleno de agua, árboles verdes y campos amplios. Parecía tan hermoso como el jardín del Señor, y recordaba las tierras de Egipto, llenas de vida y prosperidad. Lot pensó que sería un buen lugar para llevar a su familia y su ganado, así que decidió ir hacia el oriente, hacia ese valle verde y lleno de promesas. Abram, por su parte, se quedó en la tierra de Canaán, confiando en que Dios cuidaría de él y su familia. Lot se mudó a las ciudades del valle, cerca de un lugar llamado Sodoma. Sin embargo, Sodoma no era una ciudad común. Sus habitantes eran muy malvados y pecaban mucho contra el Señor. Pero Lot no se preocupó mucho por eso en ese momento. Pensó que todo estaría bien porque las tierras eran buenas y su vida sería más fácil allí. Dios, al ver que Abram había actuado con generosidad y paz, se le apareció una vez más. Le dijo: «Abram, mira a tu alrededor. Todo lo que ves al norte, al sur, al este y al oeste será tuyo y de tus descendientes para siempre. Tu familia será tan numerosa como el polvo de la tierra». Abram, lleno de gratitud y fe, levantó un altar al Señor y le adoró, confiando plenamente en sus promesas. Mientras Lot vivía en Sodoma, las cosas empezaron a ponerse difíciles. Los reyes de los alrededores comenzaron una gran guerra. Los reyes de Sodoma, Gomorra y otras ciudades vecinas se enfrentaron a 4 poderosos reyes, liderados por Kedorlaomer. Fue una batalla feroz en el valle de Sidín, donde algunos de los soldados de Sodoma cayeron en pozos de brea mientras trataban de escapar. Finalmente, los reyes que luchaban contra Sodoma y Gomorra ganaron la batalla y se llevaron todo lo que encontraron. Lot, que vivía cerca de Sodoma, también fue capturado junto con toda su familia y sus pertenencias. Los enemigos se lo llevaron como prisionero, y todo lo que Lot había acumulado fue robado. Fue un momento muy triste para él y su familia. Lot seguramente se preguntaba si alguna vez volvería a ser libre o si vería a su tío Abram de nuevo. Estaba lejos de su hogar y de todo lo que conocía, atrapado por enemigos. Sin embargo, un mensajero escapó y corrió a contarle a Abram lo que había sucedido. Le explicó que Lot había sido capturado y que los enemigos se habían llevado todo. Al escuchar esto, Abram no dudó ni un momento. A pesar de que ya era un hombre mayor, reunió a 318 hombres valientes que vivían con él, y juntos salieron rápidamente al rescate de Lot, confiando en que Dios les ayudaría. Abram y sus hombres viajaron durante mucho tiempo, siguiendo las huellas de los enemigos hasta llegar al norte, cerca de la ciudad de Dan. A pesar del peligro, Abram estaba decidido a rescatar a su sobrino. Al llegar la noche, Abram ideó un plan muy astuto. Dividió a sus hombres en grupos y atacaron por sorpresa a los enemigos mientras dormían. Fue una batalla difícil, pero con la ayuda de Dios, Abram y sus hombres derrotaron a los poderosos reyes. Después de la victoria, Abram no solo rescató a Lot, sino que también recuperó todas las pertenencias robadas y liberó a las mujeres y a los demás prisioneros que habían sido capturados. Lot, sorprendido y agradecido, seguramente se sintió aliviado de ver a su tío nuevamente. Abram había mostrado un gran valor y amor al arriesgar su vida para salvarlo. Los enemigos fueron vencidos y huyeron hasta un lugar llamado Jobá, cerca de Damasco, muy lejos de Canaán.
Con Lot a salvo y todos los bienes recuperados, Abram comenzó su viaje de regreso. Había demostrado que con la ayuda de Dios nada es imposible. Fue un momento de gran alegría para Abram, Lot y todos los que habían sido rescatados. Cuando Abram regresaba, el rey de Sodoma salió a su encuentro para agradecerle por rescatar a su gente y sus posesiones. También apareció otro hombre, muy especial, llamado Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec no solo era un rey, sino también sacerdote del Dios Altísimo. Trajo pan y vino y bendijo a Abram diciendo: «Bendito seas, Abram, por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos». Abram, agradecido por las bendiciones y la victoria, decidió darle a Melquisedec 1/10 parte de todo lo que había recuperado en la batalla. Pero cuando el rey de Sodoma le ofreció quedarse con las riquezas recuperadas, Abram se negó. Le dijo: «No tomaré nada, ni siquiera un hilo de una sandalia, para que no puedas decir que me has hecho rico. Solo los hombres que vinieron conmigo tomarán su parte». Abram confiaba en que Dios sería quien lo bendeciría, no los tesoros de un rey. Desde ese día, Abram fue conocido no solo como un hombre rico, sino como un hombre fiel a Dios, que confiaba en su plan y sus promesas. La historia de Abram y Lot nos enseña que siempre debemos buscar la paz y confiar en Dios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Abram pudo haber peleado por las mejores tierras, pero decidió actuar con generosidad y amor hacia su sobrino. Y cuando Lot estuvo en problemas, Abram no dudó en ayudarlo, mostrando valentía y un corazón lleno de fe. Dios siempre cuida de aquellos que confían en Él, como lo hizo con Abram. Nosotros también podemos confiar en que Dios nos protegerá y nos guiará, así como lo hizo con Abram y su familia. Y cuando ayudamos a otros, Dios nos bendice de maneras que nunca imaginamos. Había una vez un hombre llamado Abram, que vivía en una tierra lejana. Abram era un hombre muy especial porque amaba y confiaba en Dios con todo su corazón. A pesar de su edad avanzada, Dios le había hecho una promesa increíble: que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un problema muy grande. Abram y su esposa Sarai no tenían hijos y ya eran muy viejitos. Abram tenía 75 años cuando Dios le hizo esa promesa, y aunque él confiaba en Dios, a veces se preguntaba cuándo y cómo se cumpliría. Todos los días, Abram miraba a su alrededor y veía que otras familias tenían hijos que corrían y jugaban, pero él y Sarai estaban solos. A pesar de eso, Abram construía altares para adorar a Dios y se mantenía firme en su fe. Sarai, por otro lado, aunque también amaba a Dios, se sentía triste porque no podía darle un hijo a su esposo. En esa época, tener hijos era muy importante, y Sarai se preocupaba porque no veía cómo podrían cumplir con la promesa de Dios. Un día, Dios habló nuevamente a Abram. Lo llevó afuera, bajo el cielo oscuro, lleno de estrellas brillantes. «Mira al cielo, Abram», le dijo Dios. «Así de numerosos serán tus descendientes». Abram miró las estrellas y, aunque no entendía cómo eso podría ser posible, creyó en las palabras de Dios, y fue entonces cuando Dios lo consideró justo por su fe. Pero un día, después de esperar mucho tiempo, Sarai se impacientó. Ya había pasado mucho tiempo desde la promesa de Dios, y aún no había ningún hijo. Entonces Sarai pensó en un plan. Le dijo a Abram que se casara con su sierva egipcia, Agar, para que pudieran tener un hijo a través de ella. En esa época, era común que si una mujer no podía tener hijos, diera a su sierva para que tuviera hijos en su lugar. Abram aceptó el plan de Sarai y tomó a Agar como esposa. Poco después, Agar quedó embarazada. Sin embargo, esto trajo muchos problemas. Cuando Agar supo que estaba esperando un bebé, empezó a mirar con desprecio a Sarai, y Sarai se sintió muy herida y enojada. Fue un tiempo muy difícil para todos en la casa de Abram. Sarai se quejó con Abram y él, para evitar problemas, le dijo que hiciera con Agar lo que quisiera. Entonces Sarai trató a Agar tan mal que Agar huyó al desierto. En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial. El ángel le dijo que volviera con Sarai y le prometió que tendría un hijo al que llamaría Ismael, y que Dios lo bendeciría grandemente. Con esto, Agar regresó, y cuando nació su hijo, Abram lo llamó Ismael. Aunque Abram amaba a Ismael, la promesa de Dios aún no se había cumplido como él había imaginado. Abram siguió viviendo su vida, cuidando de Ismael y confiando en Dios. Tenía ya 99 años cuando Dios volvió a hablar con él. Esta vez, Dios le hizo una promesa aún más fuerte y especial. Le cambió el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y le dijo que sería el padre de muchas naciones. También le cambió el nombre a su esposa de Sarai a Sara, que significa princesa.
y le prometió que ella tendría un hijo. Abraham estaba asombrado por las palabras de Dios, especialmente porque él y Sara eran muy viejos. ¿Cómo podría Sara a los 90 años tener un hijo? Swing, pensó Abraham, incluso riéndose en su corazón. Pero Dios le aseguró que todo era posible para él. Le dijo que el hijo de la promesa no sería Ismael, sino un hijo que nacería de Sara. Ese hijo se llamaría Isaac, y sería con él con quien Dios establecería su pacto. A pesar de sus dudas iniciales, Abraham decidió obedecer a Dios y como señal del pacto, él y todos los varones de su casa fueron circuncidados, tal como Dios había mandado. Abraham mostró nuevamente su fe al seguir las instrucciones de Dios, aunque no entendiera completamente cómo se cumplirían. Un día, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, cerca del encinar de Mamre, vio a 3 hombres acercándose. Al verlos, Abraham corrió hacia ellos y les ofreció hospitalidad. Preparó una comida deliciosa con la ayuda de Sara y los sirvientes, y mientras los visitantes comían, uno de ellos le dijo algo sorprendente. El próximo año, por este tiempo, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que estaba dentro de la tienda escuchando, se rió para sus adentros. ¿Cómo podría yo, siendo tan vieja, tener un hijo?, pensó. Pero el Señor, que era uno de esos 3 visitantes, sabía lo que Sara había pensado y le preguntó, ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. Sara, asustada, negó haberse reído, pero el Señor le dijo, sí, te reíste. Tal como Dios había prometido, al año siguiente, Sara dio a luz a un hijo. Fue un día de gran alegría en la casa de Abraham. Sara no podía creer lo que estaba viendo. Un bebé en sus brazos. Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque tanto Abraham como Sara habían reído cuando oyeron la promesa de Dios. Pero ahora, su risa era de alegría y gratitud. Con la llegada de Isaac, la promesa de Dios finalmente se había cumplido. Abraham y Sara vieron que Dios siempre cumple sus promesas, aunque parezca imposible. Isaac creció sano y fuerte y se convirtió en la prueba viviente de que para Dios no hay nada imposible. Aunque Ismael también fue bendecido por Dios, Isaac era el hijo de la promesa, el que llevaría adelante el pacto de Dios con Abraham. Desde ese día, Abraham y Sara entendieron más que nunca que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollará. La historia de Abraham y Sara nos enseña que debemos confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen imposibles. A veces tenemos que esperar mucho tiempo para ver cómo se cumplen las promesas de Dios, y en ese tiempo podemos sentirnos impacientes o querer hacer las cosas a nuestra manera, como lo hizo Sarai con Agar. Pero Dios siempre tiene el mejor plan, y debemos confiar en Él. Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto y nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que las cosas están fuera de nuestro control. Así como Abraham y Sara confiaron en Dios, nosotros también podemos confiar en que Él hará cosas grandes en nuestra vida si ponemos nuestra fe en Él. Para Dios no hay nada imposible.